Es importante conocer nuestras raíces, saber quiénes somos. Por eso, a continuación le vamos a presentar una charla de Rolando Álvarez Antilef, de la comunidad Mapuche Tehuelche, quien va a conversar sobre los orígenes de los pueblos originarios acá en la Patagonia Argentina. Han hablado de nosotros a lo largo de mucho tiempo sin nosotros. Han escrito de nosotros gente que ni siquiera entendía nuestra lengua, nuestra cosmovisión. Desde llamarnos pampas, araucanos, nunca se preguntaron cómo se denominan ustedes. Incheta Rolando Pinguén, yo soy Rolando, Cupán Lofche Nehuel Mulfuy, de la comunidad Nehuel Mulfuy de Pico Truncado. Bueno, por ahí en varias oportunidades se habla de pueblos originarios, ¿sí? Se ha escrito mucho sobre los pueblos originarios, pero ¿de qué perspectiva se ha escrito? Hay una frase que dice que la historia la escriben los que ganan. Y es bastante real esa frase. Nos toca vivir, ¿no? Para contar un poquito la historia, nosotros, como pueblos preexistentes a la conformación del Estado, siempre estuvimos en esta Patagonia, siendo organizaciones sociales, con una espiritualidad, con lengua, con muchas emociones, mujeres, niños, abuelos, que a lo largo de tanto tiempo hemos estado y estamos. Por ahí siempre se ha hablado del eran, estaban, comían, cazaban, como que hubo una discontinuidad en el tiempo, ¿sí? Los de antes, que usaban taporrabos, un charilonco con plumas. Y en la actualidad estamos como cualquier otra persona, ¿sí? Somos el reflejo de esa gente. Somos pueblos originarios, pueblos milenarios. Por ahí, contando la historia que no se contó, estamos en Puelmapu, ¿sí? Que sería la Tierra del Este. Después están nuestros hermanos del Gulumapu, que son la Tierra del Oeste, los Picunche, Tierra del Norte, y los Huiliche, la gente del sur. Son diferencias territoriales, las denominaciones, pero todos somos mapuche. Mapu, tierra, che, gente. Siempre habitando esta inmensidad de territorio, nosotros siempre veíamos como el territorio con la concepción de que el territorio es el aire, el agua, la magún cuando cae la lluvia, las aves, los animales, toda la vegetación circundante, ¿no? El curruf, todo lo que ve el cuenco de nuestros ojos, eso es el territorio. Entonces, cuando por ahí se trajo de Occidente la parte y la palabra propiedad privada, algo que se desconocía. Cuando empezó la colonización de estos vastos territorios en 1492, bajo la influencia española, después empezó la creación de los incipientes estados y
en este caso, lo que es actualmente Argentina, el territorio llegaba hasta el sur de Buenos Aires, ¿sí? Eran las Provincias Unidas del Sur, como lo canta el himno nacional. Muchos años después nosotros empezamos a sufrir, ¿sí?, el exterminio, el avallazamiento de los derechos por parte del naciente Estado argentino. Nuestras familias vivían cómodamente, con los quehaceres de la casa, subsistiendo, criando animales, con una salud impecable, viviendo la espiritualidad, viviendo la Mapu, nutriéndonos de ella, revalorizando los abuelos, que son las bibliotecas vivientes, que tienen el Kimun, la sabiduría, hasta que llegó las avanzadas del Winca, llegaron con armas de fuego y empezó del Puel Mapu con el general Roca en abanico, avanzando, exterminando a las poblaciones naturales de esta Patagonia, y en Gulumapu la pacificación de la Araucanía. ¿Qué nombre que se le daba? ¿Sí? Algo que era lisa y llanamente una masacre de niñas, niños, abuelos, mujeres, expandiendo la frontera agroganadera para después otorgarle esos espacios territoriales al capital extranjero. En ese avanzar se fue masacrando, exterminando, aculturizando, un genocidio. La denominación de genocidio, según las Naciones Unidas, todos los puntos que determinan para que sea un genocidio, se da acá. Se da en Argentina, se hacían caminar grandes extensiones territoriales, miles de kilómetros. El que no caminaba se le cortaban los garrones y se lo dejaba desangrar en el camino. Mujeres embarazadas igual. Campos de concentración en Chinchinales, en la isla Dawson, en Balcheta, en la isla Martín García. Fueron tiempos totalmente atroces. Los que pudieron escapar, escaparon a zonas más desfavorables. Los que no tuvieron esa suerte, fueron subidos en barcos, después de haber caminado grandes extensiones de tierra, y fueron entregados a los varones en las zafras azucareras, en las estancias de peones, y se los incorporaba también a los nuevos ejércitos. Las mujeres de sirvientas en las estancias, a pedido de algunos estancieros, se pedían chinitas de 12, 13 años, ¿sí? Los nenes de mandaderos, desmembrando las familias, enseñándole, imponiéndole una cultura, una religión, tratando de borrar los lazos familiares. Entonces, después del latrocinio, después de esa orgía de sangre que hubo, hoy estamos invisibilizados. ¿Por qué? Porque después de eso, si la historia la cuentan los que ganan, empezaron a mostrar como que el pueblo mapuche venían de Chile. O sea, ¿cómo extranjerizar un pueblo originario
cuando no había fronteras, cuando también en Gulumapu, lo que es hoy en Chile, escritores, ahí dicen que los mapuches han venido de Argentina, ¿sí? ¿Y por qué todos esos artilugios que ha creado durante tanto tiempo la oligarquía argentina? Ha sido por el territorio. Pocos terratenientes acapararon mucho territorio, muchísimo territorio. Familias de la oligarquía de ese entonces eran los que ocupaban los cargos públicos, la Cámara de Diputados. Entonces, con el correr del tiempo, empezó la escolarización. Y imagínense cuando iba un niño que hablaba mapudungún, su lengua materna, y ya no tenía que hablar el winkazungún, la lengua del blanco. Entonces se tenía que cortar el pelo, tenía que olvidarse de sus raíces, era castigado. Y la campaña del desierto no terminó ahí. Ha continuado hasta nuestros días. Está haciendo ecos en el hoy. Porque la idea de Roca no murió. Quedó en la mente de gran cantidad de gente de la oligarquía argentina, esos terratenientes. Entonces, ¿cómo nos vemos hoy? ¿Cómo estamos parados frente a esta gente que primero, el que más lo puede, puede lo menos? Si podían pegarle un tiro en medio de la cabeza a un tehuelche acá en el sur de lo que hoy es Argentina, pudieron hacer todo el resto. Violaciones, vejaciones. Hoy estamos viviendo una etapa de COVID, ¿sí? Bueno, ustedes imagínense cuando en las avanzadas el hombre blanco también traía gripe, sarampión, fiebre amarilla, rubiola, peste. ¿Y qué defensa tenían nuestros Cuifique Cheyenne, nuestros antiguos? No tenían muchas defensas con esas enfermedades extranjeras, esas enfermedades wincas. Entonces, imagínense cómo estamos hoy con el COVID-19, nosotros, que hay de todo, ¿sí? Hay distintos métodos, se está estudiando la vacuna, Bueno, en aquellos tiempos no, para nada, menos a los prisioneros, menos a los que eran llevados forzadamente a otros espacios, ¿sí? Alejándolos de su terruño que lo vieron nacer. Entonces, hoy empieza nuevamente esta discusión, las discusiones de siempre, las discusiones que hacen eco en la campaña del desierto. O si no tuviésemos las calles con nombres de genocidas, ¿no? ¿Cómo pensarnos, ¿sí? ¿Qué sociedad queremos tener si a las calles en las cuales transitamos tienen nombres de genocidas? ¿Ustedes se imaginan transitar por una calle que diga Videla? ¿Una calle que diga Hitler? Bueno, nosotros lo vivimos cotidianamente, como una burla, como un método de disciplinamiento, como algo silencioso que permanece en el tiempo. Entonces, en este trágico historia real, vivida, estamos luchando, estamos rebrotando, estamos sacando a la luz la otra historia. No nos olvidemos que en el Museo de la Plata, el Museo del Holocausto hacia los pueblos originarios, eran llevados mucha gente prisionera, eran sacados de las tumbas algunos hermanos, eran descarnados,
y después eran armados y exhibidos en vitrinas. Hasta el 2006. Una triste realidad, ¿sí? Hay muchos de nuestros hermanos que están en el sótano del Museo de la Plata y en muchos otros museos. Como que no, esas personas no eran humanas. Imagínense, ustedes tienen sus familias, sus abuelos, sus bisabuelos. Que alguien crea que eso es patrimonio del Estado, municipal, provincial o nacional. Es algo loco imaginarse así. Bueno, de la misma forma, durante mucho tiempo están tratando de que siga así, si no fuese por los protocolos, por las leyes que están saliendo, como que los restos, el ajuar funerario que acompañó durante tanto tiempo a nuestros Cuifique y Cheyenne, fueron enterrados con eso. Bueno, ahora es considerado patrimonio. ¿Y nosotros dónde estamos parados? Legislación a favor nuestra hay un montón. El tema es que no se respeta para nada. En la reforma del 94 fuimos incorporados en el artículo 75, inciso 17, 21, y ahí empezó el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios, otorgarles tierras aptas y suficientes, y un montón de derechos más. Entonces, también el convenio OIT 169 sobre la consulta previa, libre e informada hacia los pueblos originarios. Vivimos con bastante lucha, porque no, lamentablemente nosotros siempre estuvimos, no es que aparecimos de la noche a la mañana, siempre estuvimos. Siempre hemos, no hubo una discontinuidad en el tiempo. O sea, nosotros somos esa gente que había en el pasado, nosotros somos la continuidad. Tampoco por ahí muchos, en algunos casos nos han dicho ustedes son descendientes. Buenísimo, como si fuese algo producto de algo inexistente. Entonces, cuando me hacen ese planteamiento, yo le digo, ¿y vos qué sos? ¿Argentino? O sea, que también sos descendiente de argentinos. No, yo soy argentino. ¿Y por qué uno no puede decir su identidad porque provenimos de los pueblos originarios? ¿Tanto cuesta? ¿Por qué ese rechazo hacia los pueblos originarios? ¿No se han preguntado de dónde nació ese rechazo? Esa invisibilización. En los textos que estudian los chicos, ¿sí? Sus hijos en las escuelas, nosotros mismos, con los textos que nos han enseñado, no aparecíamos. Siempre en tiempo pasado. Eran, estaban, existían, comían, cazaban, como una versión zoológica, ¿sí? Porque por ahí vamos a dar charla en la escuela y nos dicen, ¿y ustedes qué comen? ¿Dónde viven? Y nosotros decimos, nosotros, lamentablemente por la cuestión territorial, no podemos estar en un espacio territorial. Nos han robado las tierras. Entonces, seguimos estando, seguimos con nuestra cosmovisión, seguimos existiendo. Entonces yo por ahí siempre cuestiono y digo, bueno, tráiganos al presente, porque estamos y queremos seguir estando. Entonces, hay una cuestión de que hay que hacer un revisionismo histórico, ¿sí? Hay que revisar la historia y hay que escribir lo que realmente pasó. Argentina se fundó sobre un genocidio, sobre una masacre, ¿sí? Sobre expropiación, aculturización
Entonces no han contado esa parte. Tan racistas pueden ser muchos funcionarios públicos también, a la élite, la oligarquía, que nunca ha reconocido el genocidio. Entonces, siempre no han obrado de buena fe. Y le molesta cuando sale a debate el territorio, cuando sale a debate las tomas de tierra. Entonces, por ahí uno está en esa lucha permanente de reconocimiento, de que se reconozca la otra historia, de que se hable con la verdad, porque por ahí hay una vista corta, una vista muy corta que se habla de memoria, verdad y justicia, la dictadura, pero memoria y verdad y justicia para los pueblos originarios, ¿cuándo habrá? Se habla de la última dictadura y las otras dictaduras. Durante el nacimiento del Estado, todo lo que se vivió, hasta hace poco está la familia Sacamata Lipichún, que está luchando para la restitución de restos. Un conde francés vino, encontró la tumba, lo sacó de su espacio y se lo llevó a Francia. Esto no fue hace poco, no estamos hablando hace poco. Entonces, es hora de que haya un cambio. Las nuevas generaciones se van a ir creciendo con la otra historia. En una oportunidad se celebraban los 100 años en Francia de la libertad, ¿sí? De la democracia, de la paz, llevando un grupo de hermanos Shelnam a ser exhibidos, los hacían tener hambre y en determinado momento le tiraban carne cruda. Y era un espectáculo. Y ahí decían los caníbales de América del Sur. Entonces es hora de decir basta, cuenten la verdadera historia. Los hermanos que naturalmente exigen, ¿sí?, por derecho propio y natural, el territorio que los vio nacer, por lo menos es tratar de conseguir un poco de justicia. ¿Cuántos de los nuestros, cuántos pueblos originarios han muerto sin ver esa lucecita de justicia? ¿Cuándo vamos a empezar a dejar de ver que no solamente han venido los barcos, sino que hay gente que siempre estuvo acá, en lo que hoy llamamos Argentina? Entonces, hay que revisar la historia, hay que tener una mirada crítica a la hora de agarrar un libro, hay que ser crítico también en los noticieros, como TN, como los noticieros que están monopolizados, que hablan la amenaza mapuche. ¿La amenaza de qué? No entiendo. Han hecho tanto mal a nuestro pueblo y así aún lo siguen haciendo, estigmatizando, ¿sí?, poniéndole mote de terrorista. Entonces, cuando uno habla un poco de la lengua, un poco de la cultura, de cosmovisión, está todo bien. Ahora el originario que empieza a hacer valer sus derechos, que están consagrados en la Constitución Nacional, ahí ya no. Ya es como que se sienten amenazados. Y por ahí es porque lamentablemente este Estado no reconoce todavía su historia y su raíz. Hay otros estados que son
plurinacionales. Este Estado también es plurinacional, pero lamentablemente a través del tiempo es como que se ve como reflejado en Europa. Argentina es como que es el único país de América que se siente europeo, sin reconocer sus verdaderas raíces. Entonces, cuando hablamos de cultura, que es la base de todo, de identidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde nos llevan? En el pasado. Nosotros seguimos en el presente y somos el reflejo de esa gente que estuvo y siempre estará y defenderá la MAPU, de la que somos parte y no voy a nacer. Así que bueno, muchas gracias por la invitación a la charla y estar presentes en esta Feria del Libro.